hoy es un día muy especial. Hoy a las 11 de la mañana el presidente de la República va a presidir actos en los cuales se honra la memoria de un dominicano, un hombre que ya todos lo conocemos como el Coronel de Abril. Pero no solamente porque defendió con armas en la mano y con autoridad y control la soberanía nacional, sino también porque blandió derechos que adquirimos el pueblo dominicano en el 63 gracias a una acción política de envergadura, a una constitución en ese momento muy avanzada, de nuevo tipo, que ratificaba derechos y deberes de todos los dominicanos. Es por eso que se le exalta hoy, por haber no solamente defendido la Constitución del 63 y la reposición del gobierno desplazado por las armas, sino también por haber ejecutado un gobierno ejemplar, absolutamente ejemplar, porque fue presidente de la República formalmente electo y todos reconocen esas condiciones. Por eso, y para resaltar y explicarnos a todos nosotros, a ustedes y a nosotros, las fundamentaciones de esta acción tomada por el Congreso de la República y ratificada por las más altas instancias del gobierno, están aquí don Jesús de la Rosa, historiador, combatiente y combatiente de Abril, y otro combatiente de Abril y también de otras experiencias nacionales, de Rafael Pérez Modesto, que como todos sabemos es un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Central, y no quisiera referirlo ni siquiera como gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, porque no le vamos a tratar ese tema hoy, sino asuntos referidos a esa experiencia política extraordinaria del pueblo. Yo lo dejo en manos suyas, don Orión. Yo, primero, buenos días, buenos días. Lo primero es que tenemos, gracias por estar una hora sentado ahí, pacientemente, claro, sin decirnos una mala palabra ni nada, que mientras nosotros le desperdiciábamos su tiempo. En segundo lugar, que nosotros tres, Pedro fue combatiente, también nosotros que somos de una generación en la que no podíamos combatir porque teníamos 10 años, o menos. Pero nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser amigos de ustedes todos. Así es, de que sepan eso, primero. Y segundo, eso fue un sábado, cercano al mediodía, que yo estaba comprando un pan. Me atrapó con un cheque de Radio 1000 en la mano, listo, 6 meses para cobrar. En la panadería Carbonel, que estaba allá, la panadería Carbonel, estaba como para la zona colonial, en una de las calles, no me acuerdo ahora. San Antón. En San Antón estaba fui a buscar un pan del que desde el otro día que sale más barato, porque mi abuela iba a hacer una hora santa ese día, en honor a no sé qué santo o qué muerto. Y ese día, según íbamos llegando para San Carlos, estaban los tiros y que se armó un lío y uno no sabía, yo solo con un saco de pan, corriendo. Entonces, eso yo le digo, una cosa que nos preguntan a nosotros para ya involucrarlo a ustedes en el tema. ¿Dónde estaba usted cuando el pueblo dominicano estalló en ira frente a la opresión de un triunvirato y de una claque oligárquica que nos había gobernado desde el 63 hasta ese día del 65? Le preguntan a todo el mundo, a esa generación, porque eso habla del valor, del arrojo y de la conciencia del pueblo dominicano. Entonces, ¿dónde estaban ustedes dos ese sábado cercano al mediodía? Muy bueno. Bueno, lo importante de abril del 65, que es un proceso que es resultado de una acumulación de fuerza social y política. Naturalmente, casi siempre nos circunscribimos a hablar del estallido, su consecuencia, que se convierte luego en una guerra patriótica. Pero hay que partir del hecho, si es en términos educativos, de que el país había superado 31 años de oprobio, de una dictadura, y cuando creía que estaba en la puerta de la democracia, de la libertad, que tiene la oportunidad de elegir libremente un gobernante democrático, con una constitución avanzada en el año 62, seguramente el 27 de febrero, Juan Bosch hace un gobierno avanzado, progresista, con respaldo popular, se hace de una constitución extremadamente avanzada, Sí. Que todavía mantiene vigencia jurídico-político en el país. Entonces las fuerzas más conservadoras conspiran, equivale a decir sectores militares, políticos, oligárquicos, eclesiásticos y norteamericanos,
conspiran para echar hacia abajo esa constitución y ese gobierno. A partir de ese golpe de Estado, el país comienza un proceso de ebullición política, alzamientos, guerras insurreccionales, protestas estudiantiles, laborales, profesionales. Se unifica el país alrededor de una consigna, vuelta a la Constitución sin elecciones. Y eso no deja al margen a un grupo de académicos militares, entre los cuales tenemos el orgullo de tener al licenciado profesor Jesús de la Rosa, que era un militar activo, académico de la Marina de Guerra, y quien es una de las figuras sobresalientes. ¿Dónde estaba yo? Habíamos sido parte de esa oposición al golpe de Estado, habíamos estado en las montañas, habíamos estado en la cárcel, estaba en La Vega en el momento que se produjo. Y un error que se comete al analizar y al comentar la guerra de abril es circunscribirla únicamente a la capital. El país entero se movilizó. La Vega, por lo menos donde nosotros estábamos, se movilizó completamente. Incluso la guarnición militar dijo que estaba a favor de la causa de la Constitución y de la Revolución de Abril. Y nosotros creamos un comando general de apoyo a la guerra de abril. Recientemente, ustedes saben que tenemos un programa de tipo educativo, nosotros presentamos algo inconexo de la dirección del proceso militar. Un grupo de oficiales de alta graduación, inclusive algunos de ellos, entre lo que había un coronel, mayor, capitán, tenientes, y cientos y tantos de cadetes, se adhirieron al movimiento constitucionalista, pero ustedes saben que había una batalla, la batalla principal en el puente, entonces ellos se fueron por San Pedro de Macorís. Dieron la vuelta tratando, porque se concentró el esfuerzo en Santo Domingo. Entonces, yo como reflexión, porque este no es un programa muy extenso, como reflexión considero que abril del 65, en sus dos vertientes, como estallido popular, social, económico y militar, es el acontecimiento del siglo pasado más trascendente de la República Dominicana y es uno de los más importantes que ha tenido la historia republicana. Solamente puede superarlo la guerra restauradora de 1863-65 por su naturaleza. El pueblo se unificó. Y lógicamente la independencia nacional. Y naturalmente, pero digo como acontecimiento ya político-militar, porque la independencia se proclama y vienen acontecimientos posteriores. La guerra de abril yo creo que nos marca como el acontecimiento que pone en ejecutoria, reafirma la voluntad de este pueblo de ser libre o morir, reafirma la valentía del pueblo dominicano, unifica al pueblo dominicano y nos permite a nosotros ser un ejemplo en el mundo de enfrentar el gobierno más poderoso de la tierra sin vencernos. Y nosotros en un documental que él ha hecho popular, porque donde quiera que yo voy, esa frase la enarbolan del profesor de la Rosa: nunca nos vencimos, nunca nos entregamos. Entonces yo creo que esa es una descripción general. La guerra pudo haberse expandido en todo el país, pero las circunstancias impusieron una situación de confrontación inmediata, primero, y pocos días después, cuando se veía su triunfo inminente, entonces viene una intervención con 47.000, con 42.000 marines, que impide que el triunfo se materialice y la correlación de fuerza. Jesús? Buenos días. Buenos días, en su cuartel. Bueno, resulta ser que lo que se preparó fue un golpe militar para restituir al presidente Juan Bosch. Ese golpe militar estuvo conducido desde el exterior por el coronel Fernández Domínguez y en lo político por el profesor Juan Bosch desde Puerto Rico. Pero yo era de la Marina, no pertenecía a ese grupo, pero sí tenía mucha relación personal con el grupo. Y ellos me buscaron en dos ocasiones.
En la primera ocasión fue en enero de 1965 para que condujera al presidente Bosch en una embarcación que desembarcaría en Barahona, y de ahí el presidente Bosch lanzara una proclama. Llegué a Puerto Rico y cuando nos disponíamos a salir para acá, un hermano del coronel Fernández Domínguez había denunció ante la Secretaría de la Fuerza Armada la venida de Juan Bosch en una embarcación. Un hermano. No, hermano. El coronel Milito Fernández Domínguez. Fernández. Yo tapaba. Entonces esa iniciativa fracasó. A su favor puedo decirle, él luego dijo que él denunció el complot para evitar que nosotros muriéramos en una acción prácticamente suicida. No era tan suicida como él pensaba, pero de todas maneras, a su favor puedo decir que ninguno de los que estábamos metidos en esa conspiración resultó detenido. Él por lo menos no dijo nombre. De ahí recuerdo una anécdota que llegamos a Puerto Rico, a la zona colonial de Puerto Rico, y en una casa yo llegué con el coronel Fernández Domínguez y me quedé sentado en la sala, como ustedes me sentaron aquí esperando que terminara el programa. Y después salieron un señor apellido Benítez, que era rector de la Universidad de Puerto Rico, Muñoz Marín y el profesor Juan Bosch. Y recuerdo que Juan Bosch dijo, pero este es un capitán de 15 años, queriendo decir que yo era muy jovencito. Muchachito. Sí. Entonces Fernández Domínguez le dije, no, es uno de los comandantes de la Marina. Bueno, eso pasó. Seguimos la conspiración. Entonces, un viernes acordamos que el golpe iba a comenzar el martes. En vez del 24 de abril, el 27 de abril. Y nos despedimos todos un viernes, ya incorporado el capitán de navío Montejarache, que estaba convaleciente de una explosión que hubo en Barahona en un barco. Y todos nos marchamos con que la revolución iba a comenzar un martes en vez de un sábado. Cuando estaba durmiendo en mi casa, como a la 1:00 había llegado del Vesubio, que habíamos tenido la última reunión, me despierta mi señor diciendo, mire, están diciendo por la radio que hay un golpe de Estado. ¿Cómo? Entonces, yo que estaba metido, pensaba que eso iba a comenzar un martes y comenzó entonces el sábado. Salí, me puse, salí, digo, bueno, déjame llamar a la Chapela. Pero cuando fui a la esquina, cerca de por aquí yo vivía, ya me encuentro con la Chapela que viene y me subo en su carro y me dice, no, ya comenzó ahora, te explico en el camino. En el camino me explica lo que pasó y llegamos al campamento 16 de agosto. ¿Estaba dónde? Allí, en el poco antes del control. En el 25. En el 25. Llegamos allí, allá estaba ya el Hernando Ramírez, el coronel Hernando Ramírez. Paz descanse. Paz descanse. Ahí nos uniformamos. Y el primer encuentro armado ocurrió por estos alrededores a las 5 de la tarde, con muchas bajas de la Policía Nacional. Ese fue el 24. El 24. Sí, y entonces, como a la 1:00. Y a la población en la calle. No, a las 5 de la tarde fue el primer encuentro armado entre tropas de nosotros. Era una compañía, era un batallón. Yo comandaba una compañía, el coronel, el hoy general La Chapela otra, y Novoa Garden otra, con mucha baja de la policía porque no tenían entrenamiento militar en esa época. Entonces, eso fue todo lo que hice el 24 de abril. Entonces el 24 de abril nos replegamos de nuevo. ¿Y eso fue después de la entrevista con el embajador americano? No, yo no. No digo que ese se armó después ya. No, después, cuando comenzó, no se pudo llegar a un acuerdo entre reponer a Juan Bosch o
formar una junta cívico-militar. Pero sí notaba, me llamó la atención en esa época, que el capitán Taveras insistía mucho. Yo estaba callado, claro, porque en esos tiempos todavía yo era muy militar y no tenía rango suficiente para interrumpir a un coronel y un general. Eso se llamaba entonces hacer observaciones impertinentes que te podían pasar con guerra por eso. Entonces yo lo que hacía era escuchar, pero me llamó la atención que el que inició el golpe de Estado, Taveras, insistía mucho en Juan Bosch. Digo, caramba, qué raro que en la Fuerza Armada existan militares tan decididos a favor de Juan Bosch. No, que si no era Juan Bosch, él abandonaba. Y fue el quien inició la acción. Ordenada por Hernando Ramírez. Hernando Ramírez lo ordenó que se comunicara con ellos. Precisamente llama poderoso. Déjame terminar. Entonces, me llamó la atención eso, de que fuera tan, digo, pero tan insistente. No, o Juan Bosch o nada. Digo, 40 años después supe que el presidente Bosch se había comunicado desde Puerto Rico con el capitán Taveras. Ya lo había instruido, porque me sorprendió. Este militar sí es político. Te llegó la confirmación 40 años después. Escuchándolo usted, llama poderosamente la atención que movimientos como estos casi siempre son encabezados. Bueno, el elemento político, usted bien decía que el profesor Bosch de Puerto Rico estaba en articulación con Fernández Domínguez, que era jefe militar. Sí. Pero de todas maneras, el movimiento se desencadena, se desarrolla y alcanza su máxima expresión bajo el liderazgo militar. Sí. Hay que decirlo así. ¿Cómo se puede interpretar eso en el marco de una nación como la nuestra, en que los militares, muy apegados a ese fuero, al responder directamente al criterio militar, sin involucrarse en política, cómo es que surge un movimiento que termina siendo liderado prácticamente, totalmente por el plano militar? ¿Cómo explican ustedes eso? ¿De dónde viene ese elemento motivador como para que las Fuerzas Armadas se involucraran en esa forma? Bueno, las Fuerzas Armadas en ese entonces eran tan Fuerzas Armadas que a nosotros nos costó trabajo y fue forzada por las circunstancias entregarle armas civiles. ¿Te das cuenta? O sea, uno de nosotros, que era el militar mejor formado en esa época, Núñez Noguera, había estudiado en la Academia Militar de Española con el rey de España, es decir, es una persona, un militar formado. Entonces, ese hombre imponía. Yo era un muchacho, pero estaba metido en la cosa. Cuando Núñez Noguera llegaba a un sitio, llegaba el orden, la disciplina y la expectación. Una cosa sorprendente. Entonces, él se determinó en un conteo rápido, en una estrategia rápida, que la única manera de nosotros parar la ofensiva de San Isidro era formando un batallón. No sé, recuerdo yo que necesitamos 500 hombres más armados. Entonces comenzamos con los veteranos. Claro, el criterio de veterano lo imponía uno, porque había llegado una gente ahí que yo sabía que no eran veteranos a nada. Sí. Pero fue el resultado de una estrategia. Otra cosa, en la batalla del Puente fue una batalla entre militares. Entre militares. Sí. Claro, y nosotros perdimos mucho, porque una compañía, una batería del ejército que nos apoyó a nosotros, dirigido por uno de nosotros, apellido Sarcedo, que estudió también en España, los aviones no le tiraban a la gente, sino le tiraban a la batería, es decir, ellos eran el blanco principal. Ese día al otro día, fue la fecha de mi graduación de revolucionario, por un diploma que me extendió los Estados Unidos al incluirme en la lista de los 42 comunistas, siendo el único militar. Le digo, pero mira, me graduaron de revolucionario. Yo, un teniente represivo, me graduaron de revolucionario. También la pregunta que formula Mozart,
tiene una explicación Ajá. que uno, él está hablando por su propia realidad. Exacto. Y Rafa, te le nosotros, agrego diciendo que los militares, hijos de los generales de Trujillo. sí, Es pero otra también que ese movimiento militar no tiene su expresión única ahí, o sea, tiene su origen. En el año de 1961, fuerzas militares, cuando el pueblo está reclamando la salida de Ramfi y todos los Trujillos, son los que encabezan la acción Decisiva. decisiva para que esto salga. Pero además, a principios del año de 1962, se dio un golpe de Estado y se formó una junta cívico-militar, y Fernández Domínguez, igual también Elías Wessing, hay que decirlo porque eso es parte de la historia, y un grupo de militares, entre los cuales estaban algunos de los que posteriormente se integraron a la fuerza constitucionalista, apresaron a quienes habían dado ese golpe y le dieron continuidad a la vida institucional del país, que desembocó después en las elecciones. Y ellos se mantuvieron alrededor del profesor Bosch, y tú ves en todas las imágenes, en Constanza, en muchos sitios, a Fernández Domínguez junto con Juan Bosch. Así es. Sí, Entonces, ese grupo académico, la Chapelle lo ha explicado muchas veces, yo he tenido el privilegio de tenerlo a ellos juntos, incluso cuando estaba en vida el propio también Montes Jarache, dando las explicaciones de cómo va desencadenando y cómo van ampliando el espectro de ese grupo, que lo ponen fuera de las Fuerzas Armadas. Eso tiene alguna explicación. Yo creo que al final, eso lo puedo ver ahora, Sí. en esos Estudiado tiempos, ya. estudiado ahora. Trujillo entendió, después de los años 50, que no se podía mantener en el poder con esa Fuerza Armada tan retrógrada e incapacitada también. Entonces revolucionó los cuerpos armados. Ya. Se creó la Academia Militar Batalla de la Carrera, se modernizó la Marina de Guerra. Entonces, él ya dejó de confiar en sus viejos generales, que al fin de cuentas, sus viejos generales fue lo que terminaron con él. Entonces, ya el militar, en la Academia Militar, la doctrina era la doctrina de Nasser, que era ya un gran general de Egipto. O sea que ya los oficiales que salimos de esa primera promoción de la Batalla de la Carrera tienen una formación superior a casi la totalidad de los oficiales que no habían pasado por una academia militar como por primera vez se tuvo en el país. Aquí las academias no comenzaban con un programa determinado. Un grupo de cadetes estaba en un sitio, lo entrenaba y de momento lo hacían oficial. No, fueron estudios sistemáticos. Pero hay una 3 años de estudio. Hay una versión con relación a la intervención norteamericana ya, que es la que dice, bueno, la que se viene manejando. Los Estados Unidos deciden intervenir ante la revuelta de abril porque ya veían que el movimiento prácticamente tenía derrotada a las Fuerzas Armadas, la tenía prácticamente bajo control, y entonces se dice que tenían temor de que eso degenerara en un movimiento que llevara a la República Dominicana a convertirse en una Cuba. Pero hay algo, Pero yo pienso que deben haber otros detalles, otros elementos que dieran a las autoridades norteamericanas las causas, los elementos causales, como para decidir una intervención de 42.000 marines en una media isla como esta, en esas circunstancias, cuando precisamente el movimiento es encabezado por militares formados precisamente yo te voy a decir por los Estados Unidos. Espérate, no están así, no formados en los Estados Unidos. No formados en los Estados Unidos. Porque Trujillo a nosotros nos salvó dos cosas. Mira, en primer lugar, hubo una derrota a los servicios de seguridad de los Estados Unidos y a sus agregados militares. A los servicios de seguridad. Y a sus agregados militares de aquí. ¿Por qué? Porque en su nariz Se produce la conspiración. le organizamos un complot. Eso es verdad. Sin que ellos se dieran cuenta.
Entonces eso le picó eso el le amor picó, propio, sí, claro. y quizás fuera una de las causas que recurrieron a la tesis del comunismo. Eso eso es por una parte. Y segundo, nosotros resistimos más en Ciudad Nueva, porque Trujillo le compraba armas a todo el mundo, y ellos no sabían exactamente cuál era la cuantía ni la calidad de nuestros armamentos. Ahora no, ahora aparecen en los periódicos, sí, cuántas armas hay en tal sitio, pero en esa época no. Entonces ellos no sabían. Por ejemplo, nosotros utilizábamos, habían unos cañones que fueron uno de los últimos que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, los cañones Vickers Armstrong, que acababan, una de las armas convencionales de más poder destructivo. Ellos no sabían cuántos proyectiles teníamos. Trujillo había comprado 100 y tanto, pero en realidad quedaban 3. Entonces, todas esas cosas que no se escriben nunca son detalles. Son detalles pero importantes. Lo que más le dolió fue que un grupo de militares formado en una academia militar de la República Dominicana hiciera lo que ellos jamás pensaban que se podía hacer. Pero inclusive, déjeme decirle, para terminar, después de eso, un oficial de aquí fue cancelado porque en Panamá se paró y dijo, mire, ustedes quieren saber quiénes son militares, quién sabe organizar complot, manden a buscar a fulano, a Perecejo, a la República Dominicana, esos son los que saben, ustedes saben nada. Lo cancelaron allá y lo cancelaron aquí. Sin embargo, no quería que se lo agotara el tiempo. Cava, pero hay dos aspectos, y yo le pido una excusa. Mira, hay dos aspectos que tú eres testimonio de eso. La unificación de todo el pueblo alrededor del planteamiento y la acción. El pueblo se unificó sobre todas las dificultades. El liderato de Camaño no tuvo pero el mundo, ni una duda. Caballo, pero el mundo entero se movilizó en contra de Estados Unidos. Sí, claro. Gobiernos como el de Francia, Rusia, La Habana, México y otros países, Chile, se presentaron firmes frente a esa y la OEA se impuso con una estratagema de poner a votar a un dominicano que había sido eliminado del gobierno ya. Que el gobierno que él representaba ya había caído. No era gobierno. Señores, lo que nos convoca hoy, entre otras dos motivaciones principales, es recordar el acto. Lo hemos hecho con gente autorizada. Así es. Actores de primera línea. Pero hay un evento que hoy deben los dominicanos recibirlo e interpretarlo de la mejor manera posible. Es la exaltación de Camaño. Camaño ahorita a las 11 de la mañana, su honra, su historia, más que sus restos, sus realizaciones, lo que significó para el pueblo dominicano, van a ser llevados al Panteón Nacional. Es una decisión del Congreso, cuenta por tanto con la máxima autoridad constitucional de la República y de la Presidencia de la República. Ayer leía en un documento firmado por la Comisión de Efemérides Patria y la Presidencia de la República las condiciones por las cuales, las motivaciones por las cuales se hace esa honra de hoy. Y el Ministerio de Cultura. Y el Ministerio de Cultura. ¿Por cuáles razones? No se refiere el alzamiento guerrillero. Del 73. Pero ¿saben por qué? Porque ciertamente el basamento, el reconocimiento histórico se hace por eso que estamos refiriendo, de cómo las Fuerzas Armadas, hombres que supieron interpretar su responsabilidad pública, el compromiso que hicieron con la nación y con la Constitución, fueron fiables ante la nación, fueron respetuosos de ese juramento. Yo creo que eso, ustedes que vivieron el momento, nos deben decir lo que era Camaño para la revolución, lo que era ese hombre extraordinario que hoy exaltamos. Yo te lo voy a decir señalándole un error. Después de Camaño vino Velasco Alvarado, Torres, Velasco Alvarado en Perú, Torres en Bolivia. En Panamá, Torrijos. Es decir, los militares con otra posición surgieron después del ejemplo de Camaño. Entonces yo creo que el gran error de Camaño es dejar de ser coronel.
Por eso ese hombre extraordinario que se llama el coronel, ahora general Lachapelle, cada vez que uno lo ve, se siente profundamente influido por su presencia. Porque es un militar en toda la línea. Sí. Y que entonces Camaño jugó el rol, porque Fernández Domínguez no estaba en el país, que era el que dirigía el movimiento. Delegó en Hernando Ramírez, que fue el que organizó el movimiento. Que organizó el movimiento, enfermó en medio de la situación más grave. Entonces él asume el liderazgo militar y también por iniciativa política de Bosch asume la presidencia de la República constitucionalmente y mantiene unificados los combatientes y el pueblo en contra de una intervención. Entonces su ejemplo lo hace en la categoría más alta de un héroe nacional, y yo creo que eso honra al gobierno, que ha sido capaz de primero declararlo un héroe, el reconocimiento a todos los combatientes, a todos esos militares también, incluyendo el propio Lachapelle y también al almirante Manuel Arache. Los familiares de Camaño, entre otras cosas, han solicitado con mucha vehemencia que se incorporen a los textos escolares ya ese momento histórico y a Francis Camaño, o sea, que ya es tiempo de que los escolares comiencen a compenetrarse. El profesor es un educador. Entonces sería bueno que lo dijera con relación. Yo siempre he recordado lo siguiente: nosotros, las quejas de nosotros en ese sentido son hasta cierto punto injustificadas. Si tú te lees el libro de Moscoso Puello llamado Sobre la calle El Conde, en ese libro sobre la calle El Conde, de memoria histórica, el doctor Moscoso Puello dice que su papá le decía que 20 años después de la independencia nadie se recordaba ni de Duarte, ni de Sánchez, ni de Mella. Sin embargo, la Revolución de Abril cumple 48 años hoy. Y siempre, todos los años, se ha hablado de Abril. O sea, de que nos recuerden, y el respeto que a uno se le tiene, todavía pesa más lo de Abril que lo de la universidad. Es decir, que nosotros no nos podemos quejar en cuanto a la estima, la consideración, el respeto y la memoria que se tiene de nuestras actuaciones. Miren, una cosa interesante, ahora que el profesor de la Rosa refiere eso. Con motivo de Abril del 65, todo el mundo sabe que se produjo una profunda herida en lo que era las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Óigame, pero con el tiempo esa herida prácticamente ha sanado. ¿A qué se debe eso? Rafael, tú que has estado siguiendo un tanto con... Ha habido un avance extraordinario en la formación de los militares el día de hoy. O sea, hoy en día en la academia a mí me invitaron a dar una charla sobre ese periodo 60-66. Militantes y dirigentes de izquierda hacen simposios para discutir. Bueno, en el mandato de Matos, que fue jefe de la Fuerza Armada, el de Quinta República, hubo todo un panel, un simposio para discutir el origen, causa y consecuencia desde todos los ángulos sobre ese acontecimiento. Entonces, ha habido un avance porque eso se corresponde con el grado de conciencia que tiene el país. O sea, los institutos armados no están al margen del grado de evolución o de retraso que tienen los pueblos. Entonces yo creo que ese es el aspecto fundamental. Ha habido también, en los últimos 12, 16 años, ha habido una actitud también de difusión a través de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, de una gestión de orientación y de educación sistemática, y eso ha valorado, y también el crecimiento. Yo lo puedo decir porque he estado en el eje. El comandante aquí es un profesor universitario en materia educativa, es un militar de carrera, es un académico, pero yo te lo puedo decir porque he estado en el ángulo de lo que es el núcleo de efemérides. También la grandeza de estos hombres ha primado, porque muchas de las celebraciones las hemos hecho con iniciativa de ellos mismos. Vamos a juntarnos en el cementerio olvidando
las heridas que hubo. así es. Incluso en un documental que nosotros preparamos y que han servido muchas de las imágenes de refuerzo a este programa, el general Lachapelle y el propio profesor de la Rosa decían que nos convertimos, hubo momentos que perdimos la racionalidad humana en enfrentamientos de parte y parte. Pero O sea, eso habla muy bien del grado de conciencia de esta gente. Pero hay algo, cuando se celebró el 50 aniversario de la Academia Militar Batalla de la Carrera, se celebró un acto, la primera promoción, un acto. Y los jefes de Estado Mayores de los 3 cuerpos que estaban ahí, no habían nacido cuando nosotros nos grabamos. Es decir, Sí. hay otra generación de Una militares generación con otra formación. que yo he dicho que si los militares, los jefes militares de 1965 hubiesen tenido la preparación cívica militar de lo de hoy, no se pelea. No se Porque pelea, ellos no se- hubiesen administrado la crisis. pero eran unos generales que lo único que entendían que con cañones y con barcos y con Y aviones, aviones. se podía todo, Sí. por su limitada formación cultural. Eso Es decir, el ejército de Trujillo era un ejército mucho mejor armado, pero peor dirigido que el ejército menos armado que tenemos hoy, pero con personas que tienen otras luces. Y por otra parte, el esfuerzo de los comunicadores, de los medios de comunicación, de mantener la llama de abril a través de 48 años, ha dado lugar a eso. El domingo nosotros tuvimos un encuentro entre los militares, entre los egresados de la Academia Militar de la Batalla de la Carrera, donde habían oficiales que estuviesen en un bando y que estuvimos en el otro. Inclusive hay el libro mío que ganó el Premio Nacional de Historia sobre la Revolución de Abril, dice: a mis compañeros de la academia, de la primera promoción de la Academia Militar Batalla de la Carrera, caídos en uno u otro bando. Es decir, entre nosotros ya Eso es lo que yo hablo de la conciencia de Sí, ellos. otro asunto que yo creo que merece especial atención por parte de ustedes, que son nuestros convocados. Hay un asunto que la gente no entiende o dice no entender, de cómo se saltan los restos de Camaño hacia el Panteón Nacional. Es el máximo tratamiento que se le puede dar a un dominicano, y entonces no están ahí. ¿Qué se honra entonces? Le pregunto a ustedes. No, porque lo que se honra es la memoria. Es la memoria, claro. Es la memoria, porque ese no es el único caso. Hay trinitarios que están enterrados ahí, o que figuran en el panteón, y sus restos físicos no han sido encontrados. Entonces, lo que hay es una discusión de que se debe primero tener la certeza científica de que esos son auténticamente los restos, pero el que figure el lugar para que él pueda estar ahí, eso no le quita ningún tipo de valor. Claro. Pero hay algo que es preciso destacar. Pueden no estar, y es lo mismo que si estuviesen. Ahora, lo que no se puede nunca es colocarle unos restos sobre los cuales hayan dudas que pertenezca a una persona. Y yo no voy a entrar en detalle, especialmente hoy es 24 de abril, pero nosotros publiqué un trabajo en Areito el domingo pasado. Nosotros tenemos informaciones provenientes de fuentes tan creíbles como la que sostiene que esos son los restos de Camaño, porque la buena fe se supone, pero ante la duda nosotros no perdemos, nadie pierde nada con que eso se clarifique, especialmente eso puede ser, eso cuesta 6,000 pesos, un examen de ADN, eso se puede hacer la semana que viene, y ojalá sean eso, y si no son, bueno, no son. Pero la memoria no se pierde. Ahora, si no son, la causa contra los que cometieron irregularidades sigue abierta. Si son, ya jurídicamente claudicaron. Bueno, lo que dice el amigo profesor,
de la Rosa es que eventos históricos siempre son interpretados más de una vez y de diversas formas, pero lo que importa es lo que motivó el evento, la herencia que ha dejado, la manera como el pueblo dominicano reverencia a todos estos hombres y mujeres que intervinieron en ese acontecimiento, de cómo la Constitución del 63 ha sido siempre valorada. El profesor Juan Bosch, la firmeza, resolución, cómo se incorpora luego del levantamiento y se instituye en un ente nueva vez. O sea, por eso es un hombre tan reverenciado también, porque que supo ponerse siempre a tono con los acontecimientos. Fue un orientador decisivo. Hay que decir que el coronel Camaño siempre fue respetuoso y seguidor de sus orientaciones. Era como un brazo extendido del profesor Bosch en el país, cosas que son trascendentes, destacadas. Bueno, yo conocí al coronel Camaño. Yo no conocí al Camaño transformado en luchador revolucionario de guerrilla. Yo conocí al coronel Camaño. Y resulta que yo estudié con su hermano Emerson Lasalle y visitaba mucho esa casa y él me conocía muy bien. Y en la guerra de abril, que no quiero yo, quiero llegar a la situación, a algo personal, pero en los puestos de responsabilidad que él me asignó, le voy a dar un detalle, nunca me tuteó, ni nunca me llamó sin anteponer mi rango. O sea, tenía un trato de mucha altura con sus subordinados, no admitía lo que se llama relajo. Nunca me dio la mayor manifestación de canchachare, como dicen. Sí. Me ordenaba, mire, teniente navío, haga tal y tal y tal y tal y tal cosa. Está bien, señor. Nunca, ese grupo nunca perdió eso. Entonces, yo conozco muy bien el coronel Camaño. Conocí muy bien al coronel Camaño. Y su absoluto respeto por el profesor Bosch, es lo que quiero destacar. Ah, no. Pero nada más hay que ver el recibimiento que se hizo el 24 de septiembre, cuando retorna Bosch de Puerto Rico, fue apoteósico. No, y un mira, acto tremendo. Y mira qué peligro. Está vivo, sí. Morillo, sí. El general Morillo López. Le ordenaron matarlo al profesor Juan Bosch. Y él dijo, al aeropuerto él lo dijo en la declaración de él, ordenaron, tan pronto desembarque, mátenlo. Sí. Y él dijo, usted se está volviendo loco, le dijo a Rivera Caminero, usted se está volviendo loco. No, yo no voy a hacer eso. Y ese hombre vino, y el coronel Camaño estaba a sus órdenes, sí. Señor presidente. Óigame. Entonces, pero en la vida nosotros sufrimos mucho, pasamos mucho trabajo. Por mucho tiempo nuestro rango militar no fue reconocido. Todo eso ya... Sí. A pesar de que figuraba en el acta institucional. Sí, todo eso llegó ya a su normalidad. Todos disfrutamos de las pensiones que nos son el aprecio público, sí, del respeto pero público. Sobre todo, el aprecio. El aprecio. Y el respeto. Y el respeto. Sí. Y a mí me costó un tiempo en recibir, en que me cambiaran la palabra teniente y capitán por profesor, pero sí. ya. Muy bien. Pero ha hecho honor en ambos casos. Es un militar constitucionalista y un profesor universitario. Don Jesús de la Rosa es oficial de la Marina de Guerra, retirado. Por los años, más que todo, catedrático universitario, escritor, un hombre que se mantiene activo en todos los temas nacionales, y don Rafael Pérez Modesto, nuestro querido asociado en esta CERTV, un hombre de una experiencia política enorme, un servidor público a carta cabal, que nos han honrado con su presencia hoy aquí. Agradecemos mucho su presencia. Muchísimas gracias por invitarnos. En esta fecha extraordinaria en que elevamos a un residente en el Panteón Nacional, a Francisco Alberto Camaño Deñó. Extraordinaria.
y el presidente de la República va a estar ahí ahorita a las 11 de la mañana con ese propósito. Así que creo que hemos cumplido al relatar todos estos eventos. Agradecemos mucho su atención, amigos televidentes y radioyentes, pero vamos a dar paso ahora a Lalo, que viene con los deportes, para bajarnos la nota un poquito, y más luego la sección cultural con la que cierra esta revista. Será hasta mañana.